¿Realmente crees que el narcisista es fuerte, seguro e invencible? Entonces prepárate, porque la verdad es exactamente lo contrario. Detrás de esa pose de autoconfianza existe un ego frágil, lleno de grietas que casi nadie percibe. Y lo más sorprendente, esos puntos débiles pueden ser usados a tu favor, sin gritar, sin pelear y sin rebajarte a su juego. Sea hombre o mujer, el narcisista entra en colapso silencioso cuando aprendes lo que te voy a mostrar aquí. Y lo mejor, no necesitas hacer mucho, solo saber cómo actuar. Mira hasta el final, porque entender esto puede ser la clave de tu libertad emocional. Punto débil 1. Ser ignorado. Cuando está tratando de provocar. El narcisista no soporta el silencio, necesita reacción, conflicto, emoción para alimentarse. Cuando alguien simplemente no reacciona, comienza a desmoronarse por dentro. Es como si cada provocación ignorada fuera un espejo roto. Ya no puede ver más el reflejo del control que solía tener. El estoicismo entra en escena aquí con toda su fuerza, porque mantener la calma y no responder es, muchas veces, el golpe más doloroso que se puede dar sin mover un dedo. Este tipo de indiferencia no es algo que se finge, es algo que se construye. Ignorar a un narcisista requiere un trabajo interno, un tipo de fortaleza emocional que solo nace cuando la persona entiende el valor de su propia paz. No es frialdad, es estrategia. Cuando él lanza una indirecta, pincha, trata de sacarte de quicio y tú simplemente no muerdes el anzuelo, él pierde el juego, porque su juego está hecho de manipulación emocional y tú ya no estás participando. En la práctica, esto significa evitar el confronto directo. Si él te provoca, respondes con una mirada calmada, una frase neutra o incluso el silencio. Nada de justificar, explicar, tratar de demostrar algo. Lo que el narcisista más teme es darse cuenta de que perdió el poder de afectar tu estado emocional. Puede seguir intentándolo, pero por dentro ya comienza a sentir la fragilidad que tanto trata de esconder. Y ahí es cuando comienza a perder el control. Lo más curioso es que este tipo de actitud no requiere esfuerzo físico, solo mental. Pero la recompensa es enorme. Retomas el comando de tu propia vida. Esto es vivir con estoicismo. No ser dominado por provocaciones externas. El narcisismo necesita audiencia. Sin aplauso, sin respuesta, sin drama, la actuación pierde sentido. Y cuando eso sucede, lo que queda es apenas un personaje vacío, buscando atención en un escenario que ya está vacío. Punto débil 2. Alguien que conoce su juego de memoria. Pocas cosas desestabilizan tanto al narcisista como darse cuenta de que ya no está tratando con alguien ingenuo. Cuando la persona entiende su juego, las manipulaciones, las inversiones de culpa, el teatro emocional, él pierde terreno. El encanto se vuelve chiste, la seducción se vuelve rutina y el control comienza a escurrirse de las manos. El narcisismo solo funciona en la sombra, pero cuando alguien enciende la luz de la conciencia, él queda expuesto y con miedo. Saber reconocer los patrones es el primer paso. Esa crítica disfrazada de consejo, ese elogio que viene antes de un ataque, esa victimización que surge justo después de un reclamo. Todo eso es táctica, y cuando la persona ve esto, comienza a reaccionar de forma diferente. El narcisista se da cuenta y comienza a desesperarse, porque ahora cualquier movimiento suyo es predecible. Ya no asusta más, ya no confunde más, ya perdió la ventaja. Quien quiere protegerse de este tipo de juego necesita estudiar. No basta solo sentir que hay algo mal, hay que nombrar, entender y anticipar. Un buen comienzo es observar los ciclos. Idealización, devaluación, descarte. Se repiten siempre. Y cuanto más temprano la persona se da cuenta de esto, más fácil es posicionarse con firmeza.
sin ceder a chantajes, sin caer en trampas, sin perderse tratando de agradar a quien solo quiere chupar. El estoicismo ayuda mucho en este momento, porque quien practica el desapego emocional y busca vivir con claridad, desarrolla una especie de radar, un filtro, deja de reaccionar por impulso y pasa a analizar con estrategia. El narcisista siente esto, se da cuenta de que está tratando con alguien que ya conoce todas las cartas de su mano, y lo que era un juego seguro se vuelve un campo minado. Nadie manipula con facilidad a quien ya aprendió a leer su propio dolor. Punto débil 3. Perder el control emocional que tenías sobre ti. El narcisista no quiere apenas tu presencia, quiere el control de tu mente. Se alimenta de tu culpa, de tu duda, de tu miedo a equivocarte. Por eso te corrige todo el tiempo. Te hace dudar de tus memorias, distorsiona conversaciones y crea confusión solo para mantenerte atrapado. Pero cuando comienzas a recuperar el dominio de tus propias emociones, él siente que el suelo desaparece. Porque ahora ya no dependes más de su mirada para sentirte en paz. Esta ruptura de control generalmente comienza en silencio. La persona se da cuenta de que ya no necesita justificar todo, que puede sentir rabia sin culpa, que puede tener límites sin pedir permiso. Y cuanto más firme se vuelve, más el narcisista trata de reconquistar el dominio perdido. Cambia el tono, finge arrepentimiento, vuelve a ser gentil, pero solo por un tiempo, porque, en el fondo, no es amor, es sed de poder. Lo que quiere de vuelta no eres tú, es el efecto que causabas cuando aún creías en todo. La mejor forma de liberarse de este control es desarrollar presencia emocional. Esto requiere práctica, meditación, escritura terapéutica, acompañamiento psicológico, lectura de autores como Ryan Holiday. Todo esto ayuda a fortalecer la claridad interna. Cuando te conoces a ti mismo, es difícil que alguien te confunda. El narcisista va a intentar, claro, pero al ver que sus palabras ya no tienen el mismo impacto, se va a sentir invisible. Y eso es lo que más hiere su ego. El estoicismo, aquí, se convierte en un arma poderosa, porque enseña a separar lo que es tuyo de lo que es del otro. No eres responsable de su rabia, del drama, del juego. Cuando entiendes esto, dejas de bailar a su ritmo y comienzas a caminar con tus propios pasos. El narcisista lo nota y por dentro siente el peor de los dolores, darse cuenta de que ya no tiene ningún tipo de control sobre alguien que antes era predecible. Ahora te perdió y perdió el dominio. Punto. Débil 4. Testigos que confirman el abuso. El narcisista trabaja en la oscuridad, necesita aislamiento, duda, silencio. Mientras la víctima esté confundida y sola, él reina. Pero cuando otras personas comienzan a ver lo que está pasando, cuando el abuso gana nombre, voz y testigo, su máscara comienza a caer. No existe defensa eficaz cuando la verdad deja de ser solo interna y pasa a ser compartida. El narcisismo se sustenta en la manipulación de la narrativa. Cuando esa narrativa se rompe, todo amenaza con desmoronarse. Este tipo de exposición toca directamente su ego. No porque sienta culpa, el narcisista raramente siente, sino porque teme ser visto como débil, cruel o mentiroso. La reputación es su armadura. Por eso se apresura a atacar a la víctima, llamarla inestable, exagerada, rencorosa. Necesita descalificar a quien se atreve a contar la verdad. Pero cuando hay más de una persona viendo lo que antes era invisible, la manipulación ya no tiene el mismo efecto. Por eso crear una red de apoyo es fundamental. Conversar con amigos, buscar terapia, conectarse con grupos de apoyo que entienden sobre abuso emocional. No se trata de venganza, sino de protección. Cuando el narcisista se da cuenta de que ya no está frente a una persona aislada y perdida, retrocede, porque no lidia bien con resistencia externa. Lo que teme no es solo ser confrontado,
es ser desenmascarado, ser visto, ser nombrado. El estoicismo enseña que la verdad, aunque silenciosa, es una fuerza invencible, y cuando esa verdad comienza a hacer eco en más de una voz, se vuelve imposible de ignorar. El narcisista, ante esto, pierde el trono invisible que construyó. Puede tratar de controlar la narrativa, pero cuanta más gente ve el patrón, más difícil se vuelve mantener la farsa. La presencia de testigos no solo rompe el ciclo, debilita el propio combustible del narcisismo, el secreto. Si todo esto que estás escuchando te está afectando, entonces necesitas conocer el ebook. Un libro virtual que recibes al instante, directo en tu celular o computadora, sin complicaciones. Ahí dentro explico con claridad y firmeza cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista, paso a paso, sin rodeos. Es como si te guiara de la mano, mostrándote dónde están las trampas y cómo salir de ellas de una vez. Y aún tienes dos materiales que completan este camino. Uno sobre el lenguaje silencioso que el narcisista usa para confundir tu mente, y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza. No esa forzada, sino la que viene de adentro, sólida, de verdad. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Punto débil 5. Ser dejado sin explicaciones. El narcisista necesita cerrar la historia a su manera. Quiere salir como el victorioso, el superior, el que siguió adelante primero. Por eso, lo que más hiere es ser dejado de lado sin aviso, sin drama, sin escenario. Cuando alguien simplemente se va, sin explicación, sin escena, sin dejar espacio para respuesta, su ego entra en colapso, porque esta vez no puede manipular la narrativa, y el silencio se convierte en la sentencia más pesada. Esta ausencia de explicaciones no es cobardía, es estrategia. El narcisismo necesita justificaciones para invertir la culpa. Cuando tratas de explicar, él distorsiona. Cuando tratas de defenderte, él ataca. Pero cuando ya no hay más conversación, pierde el acceso al juego. Ya no hay dónde clavar la herida, dónde lanzar la duda, dónde provocar. La puerta cerrada, sin alarde, es lo que más asusta, porque dice todo sin decir nada. Y lo que no entiende, lo teme. Es importante dejar claro que este tipo de alejamiento no se hace de la noche a la mañana. La persona necesita prepararse emocionalmente para esto, fortalecer su autoestima, entender sus límites, planear su salida con calma. Si es posible y seguro, cortar contacto de forma directa sin dar lugar a chantajes. Y si no es posible romper por completo, al menos reducir al mínimo necesario, sin entrega emocional. Cuanto menos escenario, menos espectáculo. El estoicismo enseña que no todo cierre necesita audiencia. A veces, la respuesta más sabia es el silencio, y en ese silencio, el narcisista escucha algo que lo destruye, que perdió la oportunidad, el espacio y la relevancia. Lo que duele no es la ausencia de la persona, es la ausencia de control sobre su partida. Y cuando eso sucede, el castillo que construyó en su propia mente comienza a derrumbarse. Porque no importa cuánta fantasía cree, tú ya te fuiste. Punto débil 6. Verte evolucionando sin él. La imagen que el narcisista construye es que sin él no eres nada. Quiere que creas que solo vas a ser feliz si estás a su lado, dependiendo de su aprobación, atrapado en su sombra. Por eso, cuando comienzas a crecer solo, emocionalmente, profesionalmente, espiritualmente, eso se vuelve una herida abierta en su ego. El narcisismo no soporta ver a la persona floreciendo después del final, porque cada conquista tuya es un recordatorio de la mentira que siempre trató de contar. Esta evolución incomoda aún más cuando viene acompañada de silencio, sin indirectas, sin provocación, sin intento de demostrar nada, solo crecimiento real. La vida sigue, te vuelves más calmado, más atractivo, más centrado, creas nuevos proyectos, comienzas a rodearte de gente saludable,
aprendes a respetarte, y él observa desde lejos, sin poder participar, sin conseguir apagar el brillo. Lo que más duele no es verte yéndote, es verte volando sin pedir permiso. Mucha gente piensa que evolucionar es vengarse, pero no es así. Crecer no es sobre él, es sobre ti. Significa invertir en todo aquello que fue apagado durante la relación, volver a estudiar, cuidar el cuerpo, tener tiempo para ti, encontrar nuevos placeres. Todo esto, además de fortalecerte, desarma completamente el control del narcisista, porque se da cuenta de que ya no forma parte de la ecuación. Y para quien vive de control, eso es insoportable. El estoicismo te recuerda que el valor de tu vida no depende de la presencia de nadie. No necesitas demostrar nada, solo necesitas vivir con propósito y claridad. Cuando esa conciencia llega, el narcisista se da cuenta de que perdió lo que más valoraba, el poder de disminuirte. Y por más que trate de decir que no le importa, que lo superó, que siguió adelante, él siente, porque su mayor derrota es ver que, sin él, estás mejor que nunca. Punto débil 7. Ser reflejado, con sus propias tácticas. El narcisista está acostumbrado a jugar con frialdad, silencio calculado, distanciamiento emocional. Manipula porque sabe dónde apretar, pero cuando encuentra a alguien que comienza a actuar de la misma forma, con inteligencia emocional, distancia estratégica y una calma que desarma, se desestabiliza, porque por primera vez siente en carne propia lo que siempre hizo sentir al otro. El espejo se vuelve arma, y el juego, que antes era suyo, ahora se vuelve contra él. Esta reacción reflejada no es venganza, es protección. Cuando alguien responde al narcisismo con la misma neutralidad, con la misma indiferencia, él pierde el dominio. Dice algo cruel esperando que te desesperes, pero tú solo observas, trata de dejarte inseguro con el silencio. Pero tú no preguntas nada. Cambia de humor como forma de control, y tú permaneces estable. De repente, su manipulación comienza a parecer ridícula, débil, repetitiva. El secreto está en no caer más en la provocación, y esto requiere entrenamiento. Una buena forma de comenzar es estudiar comunicación no violenta, practicar la escucha activa sin absorber todo, aprender a responder solo lo necesario. Usa la misma lógica que él usa, pero sin corromperte. Sé educado, directo, firme. No expliques de más, no te justifiques, no reacciones por impulso. El narcisista va a darse cuenta de que perdió la ventaja emocional. Y cuando no entiende tu nueva postura, comienza a entrar en pánico interno. El estoicismo enseña exactamente eso. Responder con sabiduría, no con instinto. No necesitas jugar sucio, pero necesitas dejar de jugar limpio con quien solo hace trampa. Cuando el narcisista siente que está frente a alguien que no se conmueve con sus tácticas y aún es capaz de devolver la misma frialdad, se siente expuesto, vulnerable. Porque ahora quien tiene el control emocional ya no es él, y eso, para él, es insoportable. Punto débil 8. Cuando ya no sientes nada, el narcisista aguanta ser odiado, aguanta ser confrontado, expuesto, hasta humillado, pero lo que no soporta, de verdad, es volverse irrelevante. Cuando alguien simplemente deja de sentir, deja de recordar, deja de reaccionar, eso es devastador. El narcisismo necesita del vínculo emocional, aunque sea a través de la rabia. Porque mientras existe emoción, existe conexión. Pero cuando ya no hay nada más, ni nostalgia, ni rencor, ni curiosidad, se da cuenta de que el ciclo realmente se rompió. Esta ausencia de sentimiento no es frialdad, es curación. Llega un momento en que la persona deja de esperar arrepentimiento, deja de importarle lo que él piense, deja de buscar respuesta. Es cuando entiende que lo que vivió fue una ilusión alimentada por su propio miedo. Y cuando el miedo muere, el narcisista pierde la única arma que aún tenía.
Ya no sirve provocar, desaparecer y reaparecer, mandar indirectas, tratar de tocar el pasado. Nada de eso causa efecto. La puerta ya se cerró por dentro. Este punto se alcanza con mucho trabajo interno. Se necesita tiempo, conciencia, reconstrucción de identidad. Pero llega. Un día, lo que antes dolía pasa a dar indiferencia. Lo que antes consumía energía se vuelve desinterés. Y cuando eso sucede, el narcisista siente que perdió algo que jamás va a recuperar. El impacto emocional que ejercía. El juego se acabó y no hubo despedida. Solo un final seco, silencioso, definitivo. El estoicismo define esto como libertad emocional. Es cuando lo que está afuera ya no define más lo que está adentro. Y cuando la persona alcanza ese estado, se vuelve inmune al narcisismo, no porque se blindó, sino porque se curó. El narcisista se da cuenta de esto y entra en crisis, porque si ni el dolor puede alcanzarte más, él ya no tiene poder alguno. Y para alguien movido por el control, ese es el final más cruel posible. Si sentiste que este video habló directamente con tu historia, comenta aquí abajo. Vi esas debilidades suceder con mis propios ojos. O escribe a tu manera, si quieres desahogarte. Lo más importante es que sepas, no fue exageración ni debilidad de tu parte. Lo que viviste tiene nombre, tiene consecuencias y tiene cura. Pero solo si dejas de huir de la verdad. Porque mientras el dolor no se enfrenta, sigue decidiendo por ti. Y si todo esto que escuchaste tiene sentido, entonces necesitas leer el ebook, un libro virtual que recibes al instante directo en el celular o en la computadora sin vueltas. Ahí explico con claridad y paso a paso cómo romper el ciclo del narcisismo usando las estrategias correctas. Además, aún recibes 2 materiales que completan todo esto. Uno sobre el lenguaje secreto que el narcisista usa para manipularte y otro que te ayuda a reconstruir tu autoconfianza y recuperar tu valor. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque esto aquí no es solo un video, es un espacio de curación. No estás solo y ahora que comenzaste a ver, ya no hay por qué volver a la oscuridad. Hasta el próximo video.